Buenos días, hermanos. Hoy os comparto el Salmo 40 escrito por el rey David, que lleva por título Alabanza por la liberación divina. Todos en esta vida pasamos por situaciones difíciles. Los cristianos asumimos la carga de una naturaleza corrompida por el pecado que lamentamos hasta la muerte, a pesar del perdón obtenido. Sufrimos por las circunstancias, pero también por el dolor que nos provoca nuestra propia miseria. Por eso el agradecimiento es obligado ante quien nos abraza y acoge en su reino, en virtud de un sacrificio de amor infinito que nadie más puede hacer. En este sentido, la alabanza por la liberación divina de la condenación eterna nace desde lo más profundo del corazón del creyente. A Dios Padre y al Señor y Salvador Jesucristo sea toda la gloria, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Solo existe un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y es el de Jesús. Hechos 4, versículos 11 y 12. Por ello, cuando se comparan los versículos 6 al 8 de este Salmo 40 con lo escrito en Hebreos 10, versículos 5 al 7, nos damos cuenta que el rey David, como profeta, nos estaba hablando de Cristo. En resumen, este salmo nos enseña a esperar de la manera correcta en el Señor su liberación frente a cualquier situación y circunstancia, descansando en Él y no en nuestras propias fuerzas. De esto trata el Evangelio, porque Cristo es el único protagonista y todos los llamados a formar parte del pueblo de Dios hemos sido creados y formados por Él para su gloria, según Isaías 43:7. En el versículo 1 del Salmo 40 leemos: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor». Cuando los creyentes alcanzamos la justificación, una de las lecciones que recibimos en el proceso de santificación es aprender a esperar en el Señor. De nuevo, la paciencia resaltada a lo largo del Salmo 37 surge como pieza fundamental de nuestra transformación a la imagen de Cristo y, en definitiva, de nuestra salvación. Recordemos las palabras del versículo 40 de este Salmo, en las que se nos revela la liberación final de los justos por el Señor, por cuanto en Él esperaron. Pero para esperar en el Señor, primero debemos confiar en Él, ya que por lo general nuestra desesperación es fruto de una falta de fe. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, no dudemos que Dios hará su parte. Esto no quita que esperar pacientemente a su vez implique una intensidad en la espera a tener de la traducción hebrea. Como expresa Daniel Creswell en su comentario, el sentido literal sería «esperando yo esperé», un hebraísmo que manifiesta un anhelo, una impaciencia en la espera, a la vez que un sentido de solicitud vehemente. Por su parte, José María Martínez nos hace notar que se trata de una expresión semejante a la que hallamos en Lucas 22:15, cuya traducción literal sería «Con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros». Esperar esperando es la acción propia de quien ha decidido encomendar su suerte a Dios y mantenerse expectante hasta que Él intervenga a su favor. Y es que Jesús fue nuestro ejemplo en este sentido, hasta el punto de esperar al momento de entregar su vida en la cruz del Calvario, confiando en la recompensa del Padre por su sacrificio. Jamás hubo queja o reproche hacia el Padre, solo obediencia hasta la muerte, pese a que sufrió por todos y más que nadie. Sabemos por ello que la espera siempre da fruto. Nuestro socorro de Dios viene de lo alto y por eso alzamos los ojos a los montes, como describe el Salmo 121:1. Los cristianos desesperados por la tribulación desde lo más profundo del pozo en el que nos encontramos, clamamos para ser oídos por el Padre, quien finalmente desde arriba
se inclina hacia nosotros para hacernos sentir amparados en todo momento al prestarnos su atención. No en vano, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15. O como expresa el apóstol en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, que es orar y esperar pacientemente, y Dios hace su parte. Pero la hará en su tiempo y en base a su justicia, no en los supuestos derechos que invocamos para exigir que haga lo que le pedimos. Esto es soberbia, y Dios resiste a los soberbios, pero otorga su gracia a los humildes. Santiago 4:6. Por eso la gracia exige humildad por nuestra parte, reconociendo la necesidad y dependencia del Padre, y que la voluntad de Dios siempre será perfecta, aunque no coincida con la nuestra. No hay lugar para el orgullo cuando uno espera en el Señor. Solo se puede ser humilde cuando toda la esperanza está puesta en Cristo y saber que siempre actúa por amor a nosotros. Cuando le aceptamos como Señor, hemos renunciado a cualquier derecho como siervos y ya no podemos exigir nada. Siendo así, al oír Dios nuestro clamor llega el socorro, pero en su tiempo. Por eso a continuación el rey David escribe: «Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos». Versículo 2 del Salmo 40. El hombre que clama por su salvación es el que abre por primera vez sus ojos para ver que sus pies se hunden en la inmundicia de su pecado. No hay una base firme que lo sostenga, y solo la mano de Jesús puede evitar que se sumerja en las aguas y que se ahogue, como hizo el Señor con Pedro. Hoy en día nuestro pozo de desesperación puede ser muy variado y no necesariamente fruto del pecado, sino más bien por el hecho de querer seguir al Señor. Los ejemplos pueden ser variados, desde la enfermedad, inestabilidad laboral o económica, conflictos dentro o fuera de la familia o incluso la persecución de todo tipo. Pablo ya nos dijo en 2 de Timoteo 3:12 que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sin embargo, es entonces cuando la obra redentora nos coloca sobre una roca firme que es Cristo, el único que nos sostiene para evitar precipitarnos al fondo del abismo. Pero el Señor nos salva para enseñarnos a caminar correctamente por la senda de la justicia de Dios, que es Cristo. Ya no iremos por diferente camino, pues, por torpes que seamos y muchas caídas que suframos, la meta se alcanzará con toda seguridad. Arthur Pridham ve en este versículo la imagen de la resurrección de Jesús, que fue sacado del sepulcro como si hubiera sido liberado del pozo de la desesperación que es la muerte, siendo por lo tanto justificado por el Padre, que lo asienta sobre una roca que es la base de la verdad cumplida, de la redención consumada y aplicada. Y por último, el Hijo de Dios, que aceptó voluntariamente el sacrificio por todos nosotros, endereza sus pasos en ascensión por el camino de retorno para sentarse a la derecha del Padre, retomando su posición original divina y llevando cautiva la cautividad, como revela Efesios 4:8. En definitiva, el socorro de Dios llega en el tiempo que Él decide actuar, no en el nuestro. Por eso la paciencia es tan necesaria como fruto del Espíritu. Y Dios permite que nuestro carácter se forje en la dura prueba para obtenerlo de nosotros. Con ello demostramos que la confianza que depositamos en Dios es auténtica y no de boquilla, por encima de las circunstancias que vivamos. La paciencia nos dice si somos humildes o no, porque sabemos que Dios no nos debe nada al reconocer que solo merecíamos la muerte al ser esta la paga del pecado, según Romanos 6:23, ya que
¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Romanos 11:35. Son bienaventurados los mansos porque son humildes, y solo alguien humilde puede ser paciente esperando en el Señor, demostrando que solo confiamos en Él y no en las circunstancias que nos rodean. Por lo tanto, si lo único que nos debía Dios era la paga del pecado, que es la muerte, o hundirnos en el pozo de la desesperación del lodo cenagoso, por el contrario, la dádiva, gracia o regalo inmerecido de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como añade la segunda parte de Romanos 6:23. El gran engaño de Satanás es hacernos creer que merecemos salir de aquel pozo porque nosotros lo valemos, por méritos u obras o propio criterio, opinión o interpretación, y por lo tanto Dios nos lo debe. El diablo usa nuestro ego, orgullo y soberbia propios de la carne para considerarnos hasta más sabios que el mismo Dios y llegar a cuestionarle. Nos hace creer que Él está equivocado a la hora de permitir que suframos de esa manera. Pero jamás olvidemos que cuestionar a Dios dejándonos engañar por la serpiente fue el origen de nuestra caída como seres humanos, como se nos revela en Génesis 3, versículos 4 y 5. Y tras la liberación llega la alabanza, porque nadie puede salir de aquel pozo por sí mismo. Por eso el rey David escribe en el versículo 3, «Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová». En las palabras del Salmo vemos que es Dios quien pone la alabanza en la boca del salmista, no es algo que nazca del que escribe. Esto no es nuevo, porque Dios también es quien pone palabra en boca de su profeta para que hable todo lo que le mande, como nos revela Deuteronomio 18:18, o como hizo en Jeremías 1:9, al extender Dios su mano y tocar la boca del profeta para poner sus palabras en ella. Por ello, cuando Dios pone en nuestros labios el deseo de alabarle, no tenemos que resistirnos por vergüenza o el temor a qué dirán los que nos oyen. Y el cántico puede ser nuevo no porque no hubiera sido conocido antes por nosotros, sino porque tanto la letra como la música la percibimos de otra manera tras experimentar la liberación recibida. Es algo muy común que una nueva lectura de algún pasaje de la Biblia nos haga ver cosas que antes no percibíamos gracias a la obra del Espíritu. En todo caso, de los labios ahora surge un cántico nuevo, fruto de un corazón regenerado, el cual reconoce y agradece que cada mañana se renuevan las misericordias de Dios. Lamentaciones 3:23. El viejo hombre da paso al nuevo hombre, a un hijo de Dios que ya no canta a ídolos, sino al Señor que lo liberó de ellos. Los que nacimos de nuevo en Cristo hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios, Romanos 12:2, y así abandonar la leche inicial para tomar el alimento sólido propio de los que alcanzamos la madurez espiritual. Por eso, la alabanza solo busca honrar y glorificar a Dios, no obtener un beneficio propio fruto del egoísmo. Pretender manipular a Dios de esta manera y creer que así conseguiremos lo deseado es no conocerle, y Dios no puede ser burlado, como escribió Pablo en Gálatas 6:7. Sería como pretender rebajarlo a nuestro nivel para hacerle cómplice de nuestros propios pecados. Por eso en el Salmo 50:21 se nos dice que estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y en el versículo 23 se añade que el que sacrifica alabanza me honrará. Por lo tanto, que nuestra alabanza siempre busque glorificar al Señor y nada más, porque con ello demostramos caminar por la senda correcta que lleva a la salvación, como también indica el mencionado versículo.
Como escribe José María Martínez, toda experiencia de salvación mueve a la alabanza, a la adoración. Y como añade el versículo de este salmo, el cántico de alabanza tras el socorro de Dios que nos saca del pozo de la desesperación será visto por muchos. Esto será la guía que los lleve al temor y confianza en el Señor. Como escribe Charles Spurgeon, repara en las diferentes etapas del proceso de salvación. Verán, temerán y confiarán. Es decir, el confiar en Dios es sinónimo de salvación y solo el temor de Dios nos lleva a obtener su favor. En otras palabras, los ojos de muchos serán abiertos convencidos de pecado por obra del Espíritu Santo. Esto les permitirá alcanzar conciencia de su estado de condenación sin remedio, de la necesidad de un Salvador que les redima. El temor inunda sus corazones al darse cuenta de la situación en la que se encuentran y ante la perspectiva tan horrible que tienen por delante. Por eso, finalmente, el proceso de conversión se completa mediante la confianza en el Señor como único Salvador posible, a fin de que los libere de ese temor a la muerte, abrazando el temor de Dios. Sus ojos serán abiertos para que vean, temen y confíen. Es verdad que no todos llegarán a confiar para ser salvos, aunque lleguen a ver y temer por un tiempo, pero la única manera de que inicien ese proceso es escuchar nuestro cántico no solo en los momentos en que todo vaya bien, sino todo lo contrario. Es cuando todo va mal la ocasión perfecta para dar testimonio a fin de que otros puedan ver. La conversión del carcelero de Filipos tuvo origen en una de las peores circunstancias en las que se hallaba Pablo, según relata el capítulo 16 de Hechos, porque por medio de ella, al escuchar la palabra, fue salvo él y toda su casa. En resumen, y para acabar el examen de los 3 primeros versículos del Salmo 40, al tratarse de un salmo mesiánico, observamos que también se hace referencia a la muerte y resurrección de Jesús. Nuestro Señor descendió por los que hemos creído en Él a lo más profundo del pozo cenagoso de nuestros pecados, para hundirse en ellos y salir victorioso por el poder de Dios. Pero para alcanzar la victoria, Jesús primero tuvo que soportar la prueba por medio de la paciencia, esperando y confiando en que la liberación final por parte de su Padre llegaría en el tiempo fijado, no antes ni después. Por eso supo también obedecer esperando. De ahí que el Señor tenga plena autoridad sobre los cristianos para decirnos, esperando, yo esperé, a fin de que sigamos su ejemplo en la prueba y el sufrimiento que a cada uno nos toque vivir. Por lo tanto, el rey David nos traslada la confianza absoluta en que seremos oídos por Dios cuando la respuesta tarde en llegar. Esta actitud que persevera en la tribulación es propia del creyente que es salvo, porque persevera hasta el fin sabiendo que seremos aborrecidos por la causa de Cristo, según Mateo 10:22. Además, nos enseña a ser agradecidos en alabanza tras la liberación divina. Por mucho que demos gracias por las cosas materiales que recibimos del Padre, ya sea alimento, techo o vestido, recordemos siempre que el mayor motivo de agradecimiento debe guardar su origen en la palabra, que es más que el pan que alimenta, en la roca de Cristo sobre la que se sostiene la casa que nos cobija, y en la sangre de Jesús que nos cubre para otorgarnos las vestiduras apropiadas para las bodas del Cordero. Que así sea, en el nombre del Señor. Amén.